Hola, bienvenidos. Yo soy Ale Vázquez y el nombre espiritual a través del cual Dios, la divinidad, la fuente se dirige a mí durante mis experiencias místicas es Aliel. Hoy quiero compartirles en este video pues algo que acabo de vivir y que me dio una nueva forma de ver la realidad y sobre todo de entender lo que muchos maestros y maestras iluminadas nos han transmitido a través de miles de años y de lo que se está hablando muchísimo estos últimos años sobre la ley de atracción, la manifestación, etcétera. Quiero compartirte esta experiencia mística que tuve hace unos 2 días meditando en mi jardín. Empecé a entrar en este estado de paz. Estas experiencias místicas que yo vivo suceden cuando hay digamos, se liberan completamente los pensamientos de la mente humana, desaparecen. Y entonces es cuando puedes conectar con ese otro mundo, esos otros reinos o planos o dimensiones. Y en ese estado ya de mucha paz, de mucha armonía, empiezo a ver dos ojos muy intensos, muy poderosos, como si fueran dos soles de una luz dorada muy, muy, muy intensa que están viéndome. Y bueno, durante las experiencias místicas, que de hecho ya he compartido varias, ahí les explico que yo conecto con la fuente, la divinidad, Dios, la vida, como tú prefieras llamarle, con esa conciencia divina, conciencia superior. Y me va explicando, ¿no? Me va ayudando a entender, me va dando información, habla conmigo o a través de mí. Y empiezo a recibir información de Dios o de la divinidad sobre esos ojos y me empieza a decir que esos ojos que estoy viendo están dentro de mí. Y por supuesto que podía entenderlo porque no eran unos ojos físicos, no eran mis ojos físicos y además son ojos que veo dentro de mi mente. Es como lo que veo durante mis canalizaciones o cuando tengo terapias de mediumnidad a esos seres queridos fallecidos, a esos seres de luz, ángeles, cuando tengo estas canalizaciones de visión remota, todo eso se ve dentro de nosotros. No es algo que se ve a través de los ojos físicos. Claro, muchas veces hay manifestaciones o se materializan estas almas, estos espíritus, esos ángeles, y se pueden ver a través de los ojos físicos, pero las personas que canalizan o que hacen terapias de mediumnidad, que tienen estas experiencias místicas, todo es dentro de nosotros, es a través de nuestro ser superior. Entonces, Dios, la divinidad, me dice que esos ojos son mis ojos y que estoy viéndome a mí misma. Eh, entonces, empiezo también a ver todo lo que está a mi alrededor, animales, plantas, insectos, las nubes, las mesas, las sillas, las casas a mi alrededor. Empiezo a ver cómo todo está hecho de esa misma luz dorada, como si fuera una luz intensa de un sol, de la cual están hechos mis ojos o los ojos de mi yo superior, ¿no? De mi ser divino, ojo, que habita en cada uno de los seres humanos. Entonces yo los pude ver. Y no es que tenga ojos, sino que se manifiesta a través de simbolismos para que podamos entender como humanos lo que nos está tratando de decir ese yo superior o Dios o la divinidad. Y empiezo a ver cómo todo a mi alrededor está como delineado con esa misma luz dorada intensa de la cual están hechos esos ojos, perdón. Y empiezo a ver cómo todo empieza digamos, a disolverse y a retraerse hacia mí. O sea, toda esa luz que está formando todas esas estructuras y toda esa realidad se empieza a diluir y a regresar a mis ojos, entra a mis ojos, a esos ojos de luz dorada. Y, y entonces Dios o la divinidad me dice que yo al mirar a través de mis ojos divinos
y humanos, por supuesto, estoy creando una realidad. Es como si todo lo que veo a mi alrededor saliera de esos ojos de luz intensa dorada. Y me explica que así es como nosotros estamos creando esta realidad a través de la conexión con nuestro yo superior y con la divinidad y a través del estado emocional y vibratorio del cual está generando cada ser humano. Pero me pareció muy interesante porque pude experimentar, porque mientras estás viviendo esta experiencia mística, sientes, percibes, escuchas, digamos que se activan todos los sentidos humanos, pero también los sentidos divinos, así me gustaría llamarle yo, porque son sensaciones que no se han vivido en este mundo material. Cuando estás teniendo estas experiencias místicas. Y puedes entender o pude entender y ver con claridad cómo todo lo que salía de mis ojos era lo que estaba formando la realidad. Y cómo yo también podía regresarlo, o retraer ese mundo que estoy creando, cambiarlo y volver a mirar. Esto, por supuesto, que resuena mucho con algunos experimentos que se han realizado, sobre todo el de la doble rendija, en donde hablan sobre cómo se comporta de diferente manera el electrón, creo, ¿verdad? Y dependiendo de si lo miran o no. Ahora, también me comenta Dios que es importante entender que el estado emocional, como ya comenté hace unos minutitos, influye en lo que tú estás percibiendo o viendo y creando en este mundo, en este sueño que estamos viviendo. Por eso es tan importante y por eso nos han insistido tanto las grandes maestras y los grandes maestros espirituales e iluminados a través de los miles de años. Nos han insistido en aprender el amor y nos enseñan cómo venimos a este mundo, a este plano, a aprender el amor. ¿Por qué? Porque desde ahí estás creando una realidad y desde el miedo o desde el odio o desde el egoísmo estás creando otra muy diferente. Entonces, una de las formas de trabajar el amor o de aprender el amor es a través de la compasión, de la empatía, y para poder llegar también a esos estados de mucho amor, de amor hacia uno, pero también hacia las demás personas y hacia los animales y hacia toda la creación, es necesario el perdón. Por eso es tan importante trabajar el perdón, porque cuando nosotros perdonamos, pedimos perdón o nos perdonamos a nosotros mismos desde el amor sincero, desde la humildad y el arrepentimiento sincero de corazón, estamos vibrando en amor. Estamos conectando con el amor más puro e incondicional que existe, que es el mismo amor que tiene Dios, la divinidad, hacia toda su creación. Y es tan importante entenderlo en esta vida o en esta creación mental de cada uno de nosotros, porque si no, estamos creando otra realidad. Una realidad que vibra, por supuesto, en el odio, en el miedo, en el rencor, en el resentimiento, en la tristeza, en la culpa, etc. Y cuando conectamos con el amor, literalmente estamos manifestando el cielo en la tierra. Esto no significa que mientras estamos aquí viviendo este sueño o esta ilusión, no vayamos a pasar por situaciones de dificultad, por supuesto. Pero significa que cuando tú estás creando, bien consciente de lo que estás creando desde el amor, esas situaciones de dificultad incluso las vemos como bendiciones, porque sabemos que esas situaciones difíciles nos están ayudando a despertar, a ver algo que no estamos viendo de nosotros. Todo lo externo tiene que ver con nosotros y desde ahí estamos creando lo externo. Y esas situaciones vienen a despertar algo en nosotros, a despertarnos, a que veamos nuestras heridas, nuestras sombras, nuestros errores, nuestras creencias.
todo lo que está ayudando o influyendo en crear esa realidad que estamos viviendo. También es muy importante, bueno, todo esto lo canalizo en esta experiencia mística por parte de la divinidad, es muy importante que estemos cada vez más atentos a lo que estamos creando, porque no nos damos cuenta. Hay que entender que a lo que le damos atención es como esta mirada, es a lo que le estás dando poder y energía. Y por supuesto, dentro de nosotros, a los pensamientos y emociones que tú le des atención, están transmitiendo información hacia lo externo. Por eso sirve mucho el mindfulness, el estar presentes, el estar atento a lo que está pasando por nuestra mente y corazón, porque obviamente están unidos, el pensamiento genera una emoción y muchas veces al revés, o sea, están conectados el pensamiento y la emoción. Por eso observa qué estás pensando para observar qué estás sintiendo, o también puedes observar qué estás sintiendo para observar qué ha estado pasando por tu mente, qué está generando esa emoción. Y esto te va a ayudar o nos va a ayudar a crear una realidad diferente. Todo lo que ves, a lo que tú le das atención, crea un mundo. Espero que esta información y esta experiencia que tuve sea de ayuda para ti y que creemos un mundo mejor. Te mando muchos besos y abrazos llenos de luz y de amor.